con profunda preocupación. Hay gente que no tiene la capacidad de ver, tienen como los ojos velados y no están viendo que todo lo que estamos viendo alrededor nuestro nos está diciendo: Cristo viene ya. Cristo viene ya. Preocupante. De pronto uno dice, la gente de afuera, bueno, hay que hablarles, hay que predicarles, pero cuando uno habla de la gente de la iglesia, la gente de adentro, y no me refiero solo a esta, me refiero a la iglesia global. Hay gente que cree que la vida, pues, continúa. Hay guerra, hay rumores de guerra, pero la vida continúa. Hay situaciones difíciles en diferentes países, pero la vida continúa. Si no trabajo, pues no como. Y nos hemos enfocado simplemente en lo material, en lo pasajero, y no nos hemos enfocado en lo que es eterno. Y muchos creemos que, bueno, hay muchos que creen, perdón, no creemos, creen que, bueno, después de esta vida no hay otra. Pero lo que enseña la Biblia es que después de esta vida sí hay otra. Y que la vida que es después de esta vida es eterna. Esta es limitada y tiene dolores, sufrimientos, enfermedades, achaques, tiene, cualquier cantidad de cosas. Pero para los que tenemos a Cristo, la palabra dice claramente que cuando salgamos de este cuerpo para estar junto con el Señor, se acabaron los dolores, se acabaron los achaques, se acabó la enfermedad, se acabó toda la tristeza. Eso es lo que dice la Biblia, que enjugará nuestras lágrimas y nuestra tristeza se convertirá en gozo. Esa es nuestra esperanza, ¿sabes? Esa es nuestra esperanza. Por eso veo la profunda inquietud de hablarles acerca de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Yo hice una investigación. Busqué ahí algunos, no me puse a buscar tanta gente porque si no, pero busqué a algunas personas que son estudiosas de Jesús. Inclusive entre ellos hay gente que no es cristiana, pero que tiene un cierto conocimiento debido a sus investigaciones. ¿Qué dicen los investigadores o algunos historiadores acerca de quién es Jesús? El primero que tenemos ahí es a una persona llamada Eric Meyers. Es arqueólogo y profesor emérito de estudios judaicos de la Universidad de Duke. Y dijo lo siguiente: no conozco un solo experto de los círculos convencionales que pongan en entredicho la historicidad de Jesús. Los detalles se debaten desde hace siglos, pero nadie mínimamente serio pone en duda que haya sido un personaje histórico. O sea, él está diciendo que no hay nadie serio que diga que Jesús no existió. Es decir, Jesús existió. Fíjense, a los que dicen que Jesús no existió, les llama que no son serios, son investigadores chimbos. El segundo que tengo es una persona llamada Byron McCain, arqueólogo y profesor de historia de la Universidad Atlántica de Florida. Y dijo lo siguiente: no se me ocurre ningún otro caso que cuadre también en su contexto temporal y espacial, pero cuya existencia se niegue. Está diciendo que todo concuerda conforme a la historia que está en la Biblia y a lo que han ellos descubierto arqueológicamente, cuadra completamente. Gloria a Dios. El tercero que tengo allí se llama John Dominic Crossan, ex sacerdote y codirector del Jesus Seminar, y dice que es un polémico, ese seminario de Jesús es un polémico foro de expertos
que hablan acerca de la materia, y él dijo lo siguiente: los datos de que hizo determinadas cosas en Galilea, en Jerusalén, que murió ejecutado, cuadran perfectamente en un escenario histórico muy concreto. No hay razón para concluir que Jesús de Nazaret fuese una fábula religiosa. Es decir, que Jesús no es un invento, Jesús no es un cuento, Jesús no es una historieta. Jesús, bueno, ahí mismo lo dice, no es una fábula, algo inventado por el hombre. Y al cuarto y último que tengo es una dama, Christine Romy, es arqueóloga y paleontóloga del National Geographic, y dijo lo siguiente: los relatos de que grandes muchedumbres acudían a Jesús en busca de sanación concuerdan con lo que revela la arqueología sobre la Palestina del siglo I, donde eran muy comunes enfermedades con la lepra y la tuberculosis. Hay numerosos hallazgos arqueológicos que a lo largo de los años, tanto en Jerusalén como en otros lugares, han aportado credibilidad a las escrituras. Qué tremendo, ¿no? Que esta mujer dice que no solamente que Jesús es real, sino que Jesús sanó enfermos, demostrado arqueológica y científicamente. Jesús sanó a los enfermos. Es decir, que Jesús, wow, tiene poder, tal cual como lo dice las escrituras. Muy bien, entonces vimos lo que dicen algunos historiadores, arqueólogos, científicos acerca de la existencia y del poder que tiene Jesús. Ahora, ¿por qué es tan importante para nosotros saber quién es Jesús? Y es que vivimos en una temporada o en una época donde el pluralismo religioso y el relativismo moral es exagerado. Para la humanidad todo es bueno. Inclusive te dicen que a la iglesia que tú vayas te lleva a Dios. Es más, si no vas a la iglesia, pero tú tienes contacto con tu Dios, tú estás cerca de Dios. El pluralismo y el relativismo nos lleva a pensar que cuando uno hace cosas bien, supuestamente está cerca de Dios. Pero sabemos que la Biblia nos enseña, como lo dice el capítulo, en Efesios, sí, en el capítulo 5, si no me equivoco, que nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Es decir, no nos podemos acercarnos a Dios por las cosas buenas que hagamos. No podemos decir que en cualquier iglesia vamos a encontrar a Dios, porque es totalmente erróneo y errado. Tenemos que buscar al Dios que es, al verdadero Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y quién es el verdadero Dios? Bueno, vamos a leer lo que dice Juan capítulo 1, del versículo 1 en adelante. En el principio era el verbo. La palabra verbo va en letra mayúscula. ¿La vieron? La primera V. Porque se refiere a Jesús. Y la palabra verbo ahí está describiendo a Jesús como la palabra. Vuelvo y repito esto. La palabra verbo está en mayúscula porque está diciendo que es Jesús. Está diciendo que es Jesús y lo describe como la palabra. Quiero explicarles esto un poco. Aquí lo que está diciendo el apóstol Juan es que en el principio Dios dio la palabra a través de su boca. ¿Cierto o falso? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y todas las cosas fueron creadas por su palabra. Ahora,
en el tiempo del Antiguo Testamento, desde la creación hasta Juan el Bautista, Dios siempre levantó profetas, sacerdotes, sumos sacerdotes, hombres y mujeres como jueces, reyes, que llevaron la palabra de Dios porque el Espíritu Santo descendía sobre ellos. Gloria a Dios. Pero ahora hay una nueva revelación que nos está dando el apóstol Juan y nos está diciendo que esa palabra que en el principio fue dada por el mismo Dios y después fue dada por hombres y mujeres, ahora esa palabra se humanizó, se hizo hombre. Gloria a Dios. La palabra de Dios se hizo hombre. Es decir que esa palabra, al decir que es verbo, se refiere a la acción de Dios. Dios envió a Jesús para que accionara su amor y su misericordia en esta tierra por ti y por mí. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. El apóstol Juan nos está diciendo aquí claramente quién es Dios quién es Jesús y es Dios. No nos deja la menor duda de que Jesucristo es Dios encarnado en un hombre. Gloria a Dios. No deja la menor duda. Y por supuesto la Biblia está llena, sobre todo el Nuevo Testamento, de información como esta que nos indica de que Jesucristo no fue un profeta, de que Jesús no fue un sacerdote, de que Jesús no fue un hombre común, sino que nos dice Jesucristo fue y es la imagen del Dios invisible. Y el mismo Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es Dios. Aleluya. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Bueno, la Biblia dice el versículo 14 en Juan 1, y aquel verbo, ¿quién es el verbo? Jesús. Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está diciendo, es Dios y vino, se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué razón Dios quería hacerse carne? ¿Por qué Dios, por qué razón quería hacerse hombre? Porque la única manera de poder llegar a Él era a través del sacrificio. Y en este caso todos los sacrificios habían sido imperfectos. ¿Por qué? Porque se sacrificaba un cuadrúpedo. Por eso era un sacrificio imperfecto. Ahora, no podía morir cualquier hombre, tenía que ser un hombre perfecto. Y hasta el momento, el único hombre y mujer que fueron perfectas fue Adán y Eva. Pero ellos le abrieron espacio al pecado y entró la imperfección. Por lo tanto, para que el sacrificio fuera perfecto y eterno, tenía que hacerlo alguien perfecto. Por eso no lo podías hacer ni tú ni yo. Gloria a Dios. Y eso es lo que dice la Biblia, que en Él no se halló pecado. Fue tentado en todas las cosas, mas no pecó. Se mantuvo en santidad porque sabía a lo que vino. Jesús, ¿quién es Jesús? Pues Jesús es nuestro Salvador. Y primera de Juan, capítulo 3, verso 5, dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecados en Él. Juan el Bautista dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestro Salvador. Como dijo Job, aunque Él me matare, yo confiaré en Él. Aunque me quitare la vida, yo seguiré confiando en Él. Ese es nuestro Salvador. Eso es saber y reconocer que tenemos salvación. Que a pesar de lo que me pueda pasar, de lo que yo pueda pasar o lo que me pueda pasar, yo soy salvo. Usted pudiese decir eso, soy salvo. ¿Por quién? Por Jesucristo. Gloria a Dios. Salvo por Jesucristo. Ahora, ¿quién es Jesús? La siguiente. Jesús es el único camino a la salvación. Nos ha mostrado que la salvación se puede alcanzar por buenas obras. No es así. Nos han mostrado que la salvación se puede alcanzar por las vírgenes. No es así. Nos han demostrado o nos dicen, que podemos alcanzar la salvación a través de santos o de otros dioses. No es así. La Biblia dice que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, absolutamente nadie, va al Padre si no es por mí. En el cielo no hay otra puerta, no hay ventanas. El único camino para entrar allá se llama Jesucristo. Jesucristo. Jesús. Ya les dije la importancia, pero voy a volver a repetírsela en la siguiente lámina. ¿Por qué es importante que Jesús sea Dios? Solo Dios podía ser suficiente para pagar el castigo por los pecados de todo el mundo. Por eso Él murió. No podemos sacrificar a cualquiera. No se puede. Si hubiesen tomado, no vamos a sacrificar a Jesús porque, oye, es el jefe. Vamos a sacrificar a Pedro. Vamos a sacrificar a Juan. No hubiese funcionado el sacrificio. Para nada. Porque era un sacrificio totalmente imperfecto. Aun cuando en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, nosotros vemos que Dios exigía que el animal, el cordero que se iba a sacrificar, tenía que ser sin imperfecciones, sin mancha, pues continuaba totalmente siendo algo imperfecto. Por eso Dios envía a Jesús, se despojó. Dice Filipenses, Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, que Él, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Se despojó de qué? Pues ya lo dice, de su gloria. ¿Para qué? Para tomar la forma de un hombre, la humanidad, hacerse de carne y hueso. Y lo que vemos es que vino a la tierra a nacer de manera milagrosa. ¿A través de quién? De una virgen. ¿Con qué hombre? Ahí es donde está el milagro. No hubo un hombre de por medio. Porque si hubiese sido el hijo de José, nace igualmente bajo pecado, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice Pablo a los romanos. Pero no fue a través de un hombre, sino fue un ángel le dijo a María. ¿Y cómo será esto?, preguntó ella. Pues el ángel le dijo: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Y entonces concebirás. Es un milagro. El Espíritu Santo procrea a un ser viviente en el vientre de una mujer. ¿Y cómo creen que ustedes que es? ¿Santo o no lo es? Buscó una mujer virgen, no una mujer que ya era casada. Bueno, vamos a escoger a una casada que ya sabe cuidar muchachos para que cuide a lo cuide bien. No, buscó una señorita. Y fue el Espíritu Santo sobre ella, la santificó
y colocó la simiente de Jesús en su cuerpo. Nació santo, se mantuvo en santidad, santo. Fue tentado, sí, dice la Biblia, fue tentado en todo. Y Jesús se sintió seguramente en todos sus aspectos, en todos los aspectos fue tentado, pero se mantuvo en santidad. Con un propósito, Él sabía a qué había venido a esta tierra. Gloria a Dios. Y eso es importante para nosotros los hijos de Dios, saber a qué vinimos a esta tierra. Porque cuando no sabemos ni tenemos revelación de por qué vinimos a esta tierra, entonces es que caemos bajo. Es que caemos. Por eso nuestra visión, nuestra cercanía con Dios debe mantenerse cada día, para que nuestros ojos se mantengan alerta, para que nuestro espíritu se mantenga encendido. Gloria a Dios. Entonces solo Dios podía ser suficiente para pagar ese castigo por los pecados. Y lo segundo es que solamente Dios pudo pagar ese castigo infinito. Siempre había que sacrificar a un cordero. Dice que el sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecer sacrificio por los pecados de todo el pueblo, pero todos los años. Y antes de él entrar, él pasaba por un proceso de purificación y santificación. No fuese a hacer que no entrara limpio al lugar santo y resulta que fuese muerto. Gloria a Dios, porque a través de Jesucristo también tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios que podemos entrar a su presencia confiadamente. Todo por el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Por eso es que es importante para nosotros que Jesús sea Dios. Ahora, ¿quién es Jesús? Para algunos personajes que le conocieron, algunos personajes bíblicos, por supuesto, que lo conocieron. Y el primero está en Mateo capítulo 16, el versículo 13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Esos son los de afuera, lo que dicen los demás. Pero ahora él dice: y vosotros, es decir, mis discípulos, mis seguidores más cercanos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A los que ven a Jesús de lejos, para ellos siempre Jesús será un profeta, será un maestro, será alguna persona muy importante. Pero a los que tienen a Jesús cerca, muy cerca, son los únicos que pueden decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres mi Salvador, tú eres mi libertador, tú eres mi sanador, tú eres mi protector, tú eres mi proveedor. Solo los que tienen a Jesús aquí. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Ahora le vamos a preguntar a Tomás, un personaje muy polémico, porque cuando le dijeron que Jesús había resucitado, él dijo: tengo que meter mi mano en su costado y verle los huecos o las heridas donde estaban esos clavos. Es la única manera de que yo lo crea. Pero cuando Tomás tuvo esta experiencia de estar cerca de Jesús y de reconocer que había resucitado, dijo esto: Señor mío y Dios mío, Señor mío
y Dios mío. Solo la revelación que tenemos de Jesucristo nos hará decir: no es el Dios de mi papá, no es el Dios de mi mamá, no es el Dios de mi abuela, sino que es mi Dios, mi Dios, mi Dios, el que me salva. Gloria a Dios, es mío. Hoy otro personaje importante, Juan el Bautista, Juan 1:36, y dijo acerca de Jesús: el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el Cordero de Dios. Yo quiero que ustedes vean esto. Juan el Bautista y Jesús eran primos. Jesús hasta ese momento no había manifestado su ministerio, no había sido bautizado, no había hecho un primer milagro, no había predicado. Jesús era simplemente para Juan su primo. Pero Juan bautizando a la gente que venía a él, es decir, a los discípulos, a sus discípulos, Jesús vino a él y él le dijo a sus discípulos que Jesús era el Cordero de Dios. Quiero que ustedes vean, esto no se lo dijo Jesús, esto no se lo dijo María, esto no se lo dijo José, esto se lo reveló el propio Padre, Dios, Dios, Dios. Por eso es que nosotros tenemos que orar para que en nuestra vida haya revelación de quién es Jesús, de quién es Dios, de qué es lo que quiere para nosotros, qué quiere hacer con nosotros, qué puede hacer por nosotros y también por los de allá afuera. Necesitamos la revelación. La gente de allá afuera necesita que nosotros oremos para que Jesús les sea revelado, así como le fue revelado a Juan, a Pedro, a Marta. Aleluya. La siguiente es Marta, la hermana de Lázaro. Lázaro con sus dos hermanas, Marta y María. Pero Marta le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Yo quiero que usted entienda que cuando ellos estaban diciendo tú eres el Cristo, ellos entendían que era el que había sido profetizado en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, que era el que Dios iba a enviar para que hubiese salvación en Israel. Gloria a Dios. Es decir, esta gente tenía la revelación de Jesús en sus vidas. Sabían quién es Jesús. Y la siguiente persona que tengo es el apóstol Juan, uno de los seguidores también de Jesús. Fíjense lo que dijo este discípulo. Él dijo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El versículo 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Juan? Jesús es Dios. Jesús es la luz que necesita todo hombre. Es decir, todo hombre anda en oscuridad, está perdido y necesita ser alumbrado, porque el que está en oscuridad se tropieza y se cae, se hace daño, pero el que está en luz se mantiene siempre firme y avanzando. Gloria a Dios. Qué tremendo
que Jesús vino en carne a esta tierra, y aun cuando vino en carne en esta tierra y a mucha gente le habló, a mucha gente le predicó, se les mostró a más de 500 resucitados y realmente sanó a mucha gente, y mucha gente lo vio haciendo milagros sorprendentes, predicando con una sabiduría que no se había visto en otro tiempo. Y con todo y lo que experimentaron, aquí dice el apóstol Juan, el mundo no le conoció. Debe ser un privilegio para usted y para mí que estemos aquí y que reconozcamos que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor y que se nos reveló como nuestro único y suficiente Salvador, y que sabemos que sin Él no podemos vivir. Como decía Freddy en la mañana, con Él todo y sin Él nada. Así mismo es. Gloria a Dios, porque usted está aquí y reconoce eso. Que sin Dios, sin Jesucristo, Él lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Y por eso es que nosotros, vuelvo y repito esto, tenemos que orar. Señor, revélate a nuestra familia, revélate, Señor, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, revélate, Señor, que ellos tengan la revelación de que tú eres Dios, de que te necesitan, de que necesitan ser salvos, de que la salvación no es algo de juego, la salvación es algo de vida. Está en un péndulo tu vida, o es la vida o es la muerte. ¿Qué vas a escoger? ¿A Jesús o a Satanás? ¿Qué vas a escoger? ¿A la vida o a la muerte eterna? ¿Qué vas a escoger? ¿A la luz o a la oscuridad? Gloria a Dios. La pregunta ahora es: ¿quién es Jesús para ti? Vimos a los historiadores, vimos a sus seguidores. Ahora la pregunta es para ti: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Porque si para ti Jesús no es la persona más importante de tu vida, entonces es porque no has comprendido lo que Él hizo por ti. No lo has comprendido. Necesitas revelación. Necesitas que tus ojos sean abiertos. Y yo no te puedo abrir los ojos, pero tú sí le puedes decir: Señor, creo en tu palabra, ábreme los ojos del entendimiento para que yo pueda ver que Jesús es lo que necesito, es a quien necesito. Gloria a Dios.